¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que vemos en los medios, vemos en las redes sociales, mucha gente hablando sobre el tema de la inmigración, que el primer país en cerrársele la puerta fue a los venezolanos. Vimos. Sí, a los venezolanos, bueno, estaban entrando casi 1.200 diarios por la frontera de entre México y los Estados Unidos, y entonces el gobierno americano decidió que esto había que pararlo. Y esa persona, como te dice, que lo mandan de regreso a Venezuela, si salen de Venezuela porque tienen cierto conflicto con el gobierno venezolano, por eso Estados Unidos le da el asilo político. ¿Qué pasa con esa persona al ser deportada de su país? ¿Qué significa la I-220A, I-220B y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cree usted que puede pasar algo así, que Estados Unidos también pueda cerrar la frontera y decir, ya no dejamos entrar más cubanos? ¿Corre el riesgo Chocolate de ser deportado ahora con estos nuevos papeleos y esta nueva ley que se están dando? Esto es Destino Talk. Eso. Con ese ánimo que siempre hay en este estudio empezamos el programa de hoy. Pero el programa de hoy es un programa especial para todos esos extranjeros que se encuentran ahora mismo aquí en Estados Unidos ilegal, y todas esas personas que se encuentran ahora mismo en la frontera, que no saben qué va a pasar con ellos, cuál será su próximo destino. Y no soy yo, Fernán. Tenemos unos especialistas que sí saben de la materia. Sí, claro, para todas esas personas que se están preguntando cuál es este revoltillo que se ha armado, las nuevas leyes que se están aplicando para todos estos inmigrantes que están llegando a la frontera y además están acá ya en los Estados Unidos y se les está complicando la situación. Nosotros no somos los más expertos, pero para eso trajimos a los expertos. Y claro, y con nosotros está de la gran oficina prestigiosa de aquí de Miami, el señor Jesús de Gallardo. Gallardo Law Firm. ¿Quién nos va a explicar lo que está pasando? Mi hermano, usted lo veo relajado, lo veo así como elegante o hermoso. ¿Cuántas novias tiene usted? Muchas gracias. Una sola y es mi esposa y muy fiel que le soy a ella. ¡Ay! No, porque usted sabe que nosotros aquí somos medio charlatanes. Nosotros no cogemos nada en serio, pero el tema de hoy hay que tomarlo en serio. Siempre se le ve que está hay bien, que tomarlo en serio. Mi hermano, nosotros queríamos que usted nos explique a nosotros qué es lo que está pasando ahora mismo, que vemos en los medios, vemos en las redes sociales, mucha gente hablando sobre el tema de la inmigración, que los cubanos, que los venezolanos, nicaragüenses y otros países más que están en conflicto, como que ya no podrán entrar a Estados Unidos. Bueno, sí, es que la inmigración, todo el mundo quiere emigrar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la tierra prometida, el sueño. Y cuando, como yo siempre digo, ¿no? Cuando el resto del mundo cuando los Estados Unidos tienen catarro, el resto del mundo tiene tuberculosis. O sea, todo el mundo quiere venir aquí, todo el mundo quiere pasarla bien aquí, pero ciertos gobiernos, bueno, han puesto restricciones y las cosas se han puesto un poco difíciles para los inmigrantes. Esa es la realidad. Mira, yo en estos días vi en la noticia que el primer país en cerrársele la puerta fue a los venezolanos. Vi muchas manifestaciones, vi muchísimas personas enojadas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los venezolanos? Sí, a los venezolanos, bueno, estaban entrando casi 1.200 diarios por la frontera de entre México y los Estados Unidos, y entonces el gobierno americano decidió que esto había que pararlo, y entonces lo que hicieron fue que pasaron una nueva regulación que no les va a permitir a los venezolanos que entren por la frontera sur aplicar para asilo político. Pero entonces, a cambio de eso, lo que van a hacer es que van a dar 24.000 visas para los venezolanos que hagan su petición, una petición ordenada y entren por el aeropuerto en un avión. Bueno, a esos los van a procesar, les van a dar permiso de trabajo y les van a permitir que apliquen para asilo. Pero por supuesto, eso es un problema. Eso ha tenido un efecto importante porque, como te decía, de 1.200 que estaban entrando diariamente, están entrando ahora apenas 150 diarios. Que todavía son bastantes, pero son muchísimo menos. Pero mira, una pregunta ahí en esa transición. Tú sabes que siempre hay gente malintencionados y hay otras personas que no les gustan informarse mucho, ¿no? Entonces, un punto muy bueno que usted dijo ahí, que no le van a conceder el asilo político a estos venezolanos que están entrando por la frontera, ya que entraban unos 1.200. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que no se asesora bien y sí opta a un
pasando todo esto, sí o te vienen malintencionados y te dicen, sí, tú calificas, sí, tú puedes hacerlo, viene y aplica, y entonces, ¿qué puede pasar? Desafortunadamente eso va a pasar. O sea, muchas personas que no están informados, que no saben lo que está pasando, que quizás caigan en manos de los coyotes en México, ahí en la frontera sur, y entonces les prometen, ya habían hecho su negocio y ellos no quieren perder su dinero y los quieren de todos modos meter para acá. Esas personas van a tener serios problemas porque no les van a permitir aplicar para asilo. Aunque tengan un caso de asilo muy fuerte y muy bueno, no van a poder aplicar para asilo si son venezolanos. Pero hay una pregunta que usted dice que es muy importante. Usted dice que entraban 1.200 diarios por la frontera, pero ahora solamente están dejando entrar 150. ¿Cuál es la diferencia? Si se le cierra la frontera a 1.200, ¿por qué dejar entrar 150? No, esos 150 que están entrando no los están dejando entrar. Estas nuevas regulaciones lo que hacen es, o sea, están intentando cruzar 150, porque esos 150 que están entrando diario los regresan a México, y México tiene un tratado con los Estados Unidos que los va a mandar de regreso para Venezuela. O sea que esas personas no tienen derecho a nada. Y esa persona, como usted dice, que lo mandan de regreso a Venezuela, si salen de Venezuela porque tienen cierto conflicto con el gobierno venezolano, por eso Estados Unidos le da el asilo político, ¿qué pasa con esa persona al ser deportada de su país? Bueno, una vez que los envíen de regreso a Venezuela, van a tener que esperar por lo menos 5 años para volver a aplicar para asilo en los Estados Unidos. O sea, y esto todo es parte de esta nueva regulación. Definitivamente es para que no continúen llegando por la frontera, para que hagan las cosas ordenadas, para que vayan y pidan su asilo, que pidan una entrada ordenada y legal a los Estados Unidos, y entonces aquí se les va a considerar, se les va a dar permiso de trabajo enseguida. Inmediatamente que lleguen aquí se les va a dar permiso de trabajo si entran por el aeropuerto y entran con una visa o entran de una forma ordenada. Ahora, si cruzan la frontera, no le van a dar ningún tipo de derecho. Mira, y estamos hablando de las personas que están varadas, que están tratando de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas personas que tienen 1 mes, 2 meses, 1 semana, 3 semanas y ya han aplicado? ¿En qué posición están ahora mismo? Bueno, todos los que hayan entrado antes del día 12 de octubre es la fecha en que se cortó. A partir de ese momento ya no se permite más nadie. El que había entrado antes se le va a dar la oportunidad de aplicar para asilo, van a considerar su caso de asilo, van a mirar los méritos que tenga su caso, y entonces si son buenos los méritos se le va a dar su asilo de todos modos. Después de esa fecha ya sí no van a permitir a nadie más que aplique para asilo político en los Estados Unidos venezolanos. Ok, empezamos con el tema de los venezolanos. Vamos a ir parte por parte, país por país, porque así no mezclamos todo y las personas que van a ver este video no se confunden porque no saben si están hablando de los venezolanos, colombianos, etcétera, etcétera. Estamos aclarando primero para usted que está viendo este video y es venezolano, estamos en primer punto aclarando el asilo político de los venezolanos. Los venezolanos que ya están dentro de Estados Unidos, que entraron antes del 12 de octubre, no se preocupen, no se deben de preocupar. Correcto. Ya ellos califican asilo político. Ahora, los que están en la frontera, que están tratando de entrar, saben que no le van a dar asilo político porque la ley empezó el 12 de octubre y si usted de cierta manera entra ilegal por un túnel, como sea, como quiere, está perdiendo su tiempo. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Exacto. Si entran ahora, no les van ni siquiera a considerar su caso de asilo, aunque tengan un caso de asilo que tenga mucho mérito, aunque hayan estado presos por el gobierno venezolano, aunque hayan participado de protestas y manifestaciones, no importa. De todos modos, no les van a considerar su caso y los van a mandar de regreso para México, y México los va a mandar de regreso para Venezuela. Pero ¿por qué esa ley cambió así de último minuto sin el gobierno de Estados Unidos mandarle informar antes? Fue como de la noche a la mañana, ya esta ley se firmó, los venezolanos no pueden entrar. Esto se venía hablando hacía mucho tiempo, o sea, se estaba tratando de hacer algo porque, como te decía, entraba mucha gente por la frontera sur de Venezuela, entraba mucha gente de Venezuela por esa frontera de México y los Estados Unidos, y había que hacer algo. Hacía tiempo que se venía hablando, claro, estas cosas no se manifiestan, no se ponen al público, pero sí se sabía que habían ciertas negociaciones, que se estaban tratando de hacer algunos arreglos para que no siguiera esta inmigración incontrolada que estaba entrando por la frontera sur. Wow. Mira, una de las preguntas que tenemos ahí es ¿qué significa la I-220A, I-220B y cuál es la diferencia entre ambas? Claro, bueno, habíamos hablado de los venezolanos, ahora esto le toca un poco más a los cubanos, porque la I-220A es más bien, aunque se lo están dando también a ciertos nicaragüenses y a ciertas personas de otros países que entran, pero principalmente se le está dando a los cubanos la I-220A.
La I-220A cuando una persona lo detienen, que cruza la frontera y lo detienen, usualmente lo tienen un tiempo en detención, en un centro de detención de inmigración, y después lo sueltan. Lo pueden soltar de varias formas. Le pueden dar un parol o le pueden dar esto que se llama una I-220A, que es básicamente una libertad bajo palabra. Tú estás prometiendo que vas a asistir a la corte, vas a asistir a todas las citas que te mande ICE, o sea, la Policía de Inmigración, y vas a estar siempre controlado por ellos. Y esa es la I-220A. La I-220A estás libre, pero estás bajo un proceso de deportación que vas a tener que responder en la corte. La I-220B es diferente. La I-220B es cuando tú has estado en detención, has presentado tu caso de asilo o cualquier otro tipo de caso para que para quedarte aquí en los Estados Unidos y te lo han negado y entonces te han dado una orden de deportación. Un juez te dio una orden de deportación. Pero, por ejemplo, los cubanos, el gobierno de Cuba no acepta a los cubanos que son deportados. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos no sabe qué hacer con esos cubanos y le dan esa I-220B, que es básicamente una orden de supervisión. Bajo de nuevo, igual, tienen que reportarse, tienen que ir cada 3, 6 o 12 meses a ICE y entonces ahí ellos lo están regulando, lo están básicamente... saben dónde están, si necesitan, si el gobierno de Cuba ahora acepta que los deporten, entonces ya saben dónde irlos a buscar y los llevan de regreso para Cuba. Sí, pero antes vamos a pararnos un poquito ahí en eso de eso, porque vámonos por parte para poder la gente comprender. Ahora vámonos para Nicaragua. En el caso de Nicaragua, que también están entrando muchos nicaragüenses por la frontera, ¿cuál es el caso ahora mismo de los nicaragüenses? Los nicaragüenses no es nada especial para ellos. O sea, el nicaragüense que entra por la frontera le hacen una entrevista de lo que se llama miedo creíble para su asilo. Si pasan esa entrevista de miedo creíble, entonces les van a permitir entrar al país. Le van a dar, como te le decía, o una I-220A o les van a dar un parol y les van a dar una fecha en la corte para que presenten su caso de asilo delante de un juez de inmigración. Si el juez de inmigración les aprueba su caso de asilo, pues entonces van a tener derecho a recibir su residencia al año de haber recibido su asilo. O sea, pero para los nicaragüenses no está prohibido, en la frontera no tienen el mismo problema que tiene Venezuela actualmente. No, correcto. Esto del que lo están regresando solamente para los venezolanos. Ahora, si un nicaragüense va a la frontera y no pasa esa entrevista de miedo creíble, no lo aceptan, ellos consideran que no es real o que están inventándolo o que no tienen elementos para que se queden, lo van a devolver de todos modos. Pero ya eso siempre ha sido así, o sea, no hay nada nuevo en cuanto a eso. Ok. Entonces, para los nicaragüenses el estatus sigue siendo el mismo. Correcto, no ha cambiado nada. Si tienen un caso de asilo que tiene mérito, un caso de asilo fuerte, definitivamente pueden entrar y pedir su asilo y los van a dejar entrar. Ok. Ahora vamos a pasar, ya que el tema de los nicaragüenses fue aclarado de una vez. ¿Qué pasa también con algunos peruanos, que vemos que hay muchos peruanos también viniendo por frontera? El caso de Perú es un poco diferente porque obviamente Perú no tiene un sistema como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Cuba, que son regímenes totalitarios donde la gente tiene problemas políticos. Sin embargo, en Perú hay ciertas personas que todavía tienen problemas políticos y es así. Sobre todo si tienen problemas con grupos que el gobierno no puede controlar o grupos paramilitares, entonces esas personas pueden aplicar. Pero es un grupo muy reducido. Y lo mismo se aplica, por ejemplo, a Colombia. También tienen la misma situación. Cuando las personas están siendo víctimas de la guerrilla o víctimas de los grupos paramilitares, también pueden aplicar para asilo político. Y Honduras también, si el caso con Honduras se estaba dando el caso, ¿no? Con Honduras había la situación de las maras y todo esto, y son grupos que por supuesto el gobierno no puede controlar y se le estaba dando cierta autorización. Sin embargo, esto se redujo durante gobiernos anteriores y se ha mantenido así. O sea que ahora Centroamérica, aparte de Nicaragua, no tiene mucha esperanza de que le den asilo, a no ser que tengan un caso muy fuerte, muy bueno, de verdad, pero o sea, muy pocas personas van a tener derecho a asilo que no sean de Nicaragua en Centroamérica. Ok, antes de pasar a cierta pregunta que nosotros tenemos aquí formulada para hacerle, ahora vamos a pasar al gran debate también, tanto como Venezuela, que es Cuba. Hemos visto en la noticia muchos cubanos desesperados porque no sé si se ha mal informado o se ha tratado de desenfocar las informaciones, donde se dice que el gobierno de Estados Unidos firmó que ya a los cubanos que no se tengan hayan cometido algún delito aquí en territorio norteamericano, pueden ser deportados a Cuba. Y eso hay muchas personas que ha estado un poco nerviosa con ese tema. Es cierto que ya está firmado un documento donde cualquier cubano que haya hecho cualquier delito aquí el gobierno de Estados Unidos regresarlo a Cuba. Bueno, en realidad
todo el que tiene una orden de deportación corre peligro de ser deportado. El problema con Cuba es que Cuba no acepta a las personas que son deportadas. Sin embargo, el gobierno del presidente Obama en años atrás hizo una negociación con el gobierno cubano y el gobierno cubano decidió aceptar a cierta cantidad de personas que tenían orden de deportación y los recibieron. Sin embargo, en algún momento esto paró y dejaron de recibir a más nadie. O sea, el gobierno de Cuba es así, no es caprichoso y hace las cosas como quiere y a veces dice sí y después dice no, y así esto es lo que ha pasado con los cubanos que tienen orden de deportación. Ahora, lo que pasó recientemente, hace un par de días, el viernes o el jueves, fue que ICE comenzó a recoger personas que tenían cubanos que tenían orden de deportación y los pusieron en centros de detención. Se hablaba de que había habido una negociación entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno de Cuba para que Cuba recibiera a esas personas que tenían orden de deportación. Sin embargo, no se sabe qué fue lo que pasó. Hubo presión política por parte de los representantes cubanos, de los senadores cubanos, y esto se echó atrás. Y a todos los que habían recogido los volvieron a soltar. Pero en realidad todo el que tiene orden de deportación corre peligro de ser deportado en cualquier momento. Pero mira, y con todo este revuelo, aún sí los cubanos pueden seguir usando todo este trayecto que estaban haciendo para llegar a los Estados Unidos y no van a tener problemas. Problemas, bueno, en realidad la política de los Estados Unidos es que si tú entras ilegalmente te van a deportar. Sin embargo, existe el asilo político, ¿no? Y eso es lo que los cubanos hacen, piden asilo. Que todos tienen derecho a asilo, que todos tienen un caso meritorio de asilo, yo no lo creo. Sin embargo, si pasan esa entrevista de miedo creíble, los van a dejar pasar a todos y les van a dar la oportunidad de que presenten su caso delante de la corte en algún momento. Ahora, lo que está pasando con los cubanos, le están dando una I-220A. La I-220A no es un parol como tal. Por lo tanto, no van a ser elegibles para aplicar a la ley de ajuste cubano, que les da el derecho a aplicar a la residencia cuando llevan 1 año y 1 día en el país y han sido admitidos, inspeccionados o que le han dado parol. Sin embargo, hay un juez en Miami que dice que sí, que la I-220A es como si fuera un parol y por lo tanto estos cubanos son elegibles para aplicar a la ley de ajuste. Esto se está litigando en estos momentos, está delante de una corte de apelaciones y todavía no se ha decidido, pero esa respuesta viene y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Mira, hablando del mismo tema que le acaba de hacer el compañero Fernán, porque tengo algunos amigos cubanos que tienen muchísima familia allá en Cuba y tienen mucho temor de que le pase a los cubanos lo mismo que le acaba de pasar a los venezolanos. ¿Cree usted que puede pasar algo así, que Estados Unidos también pueda cerrar la frontera y decir, ya no dejamos entrar más cubanos? Eso puede pasar. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el director del Departamento de Seguridad Nacional es un cubano. Señor Mayorga es cubano, o sea, nació en Cuba, a pesar de que se crió aquí y es un americano, pero es un cubano-americano. Y por supuesto que entiende un poco más la situación de Cuba. Eso, por supuesto, para los cubanos es una ventaja, ¿no? Pero sin embargo, sí puede pasar, en cualquier momento puede pasar. Si el gobierno de los Estados Unidos negocia con el gobierno cubano y deciden que se va a parar ese exilio, ese éxodo masivo que hay ahora, pues eso puede suceder. O sea, el gobierno de los Estados Unidos le pediría al gobierno de Cuba que ponga trabas a los cubanos para salir. O sea, sobre todo que pare la salida que están haciendo por Nicaragua. Estas son cosas que todo el mundo sabe que cuando salen para Nicaragua es porque van a tratar de cruzar la frontera. Si el gobierno cubano parara eso, pues obviamente ese éxodo puede que pare. Mira, ¿y qué pasa con esta persona que yo estaba, para no salirme de ahí, cuando tú hablaste de traba? Ya una vez aplicado el asilo político, me refiero a un cubano, estuve mirando, no sé si usted también vio porque fue una noticia, fue a una entrevista normal de inmigración rutinaria y cuando fue a la entrevista ya esta persona, un cubano que había pasado la frontera, tenía ya un tiempo acá en los Estados Unidos, eso es para que se aplique también a las personas que ya están aquí por un tiempo y están en este proceso, fue a una entrevista rutinaria al centro de inmigración y fue detenido y está siendo procesado para ser deportado. ¿Qué pasa en estos casos? Como te decía, las negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, nadie sabe qué es lo que está pasando. Esto todo se hace entre bastidores, se hace por debajo, no es público. Quizás por alguna razón el gobierno de Cuba está dispuesto a aceptar a esta persona, si es que tiene una orden de deportación. Y entonces, pues lo único que le faltaría sería eso, que el gobierno de Cuba diga, sí, lo voy a recibir, y el gobierno de los Estados Unidos se lo envía.
como te decía, es un peligro. Siempre es un peligro que una persona que tiene una orden de deportación vaya a ICE porque la posibilidad de que lo detengan y lo deporten es real. Mira, hay un cantante cubano que se llama Chocolate. No sé si usted conoce a Chocolate. Chocolate, la última vez que estuvo preso, estuvieron a punto de deportarlo hacia Cuba y hubo manifestaciones o no sé cómo se dio el asunto que se quedó aquí. Ahora Chocolate nuevamente está preso y tiene varios delitos. ¿Corre el riesgo Chocolate de ser deportado ahora con estos nuevos papeleos y esta nueva ley que se están dando? Bueno, siempre existe el peligro de que lo deporten. Sin embargo, Chocolate es una persona totalmente opuesta al gobierno de Cuba, que lo ha manifestado públicamente, cada vez que tiene una oportunidad lo hace. Yo creo que no creo que el gobierno norteamericano vaya a deportar a Chocolate hacia Cuba, porque si lo deporta hacia Cuba, definitivamente Chocolate no la va a pasar bien. O sea, Chocolate se ha dedicado todo este tiempo, a pesar de todos los problemas que ha tenido, que han sido, como todos sabemos, varios, pero sí también ha sido una persona opositora, ha sido alguien que ha hablado las verdades en contra del régimen cubano, y si lo deportaran a Cuba de veras sería una tremenda injusticia, porque o sea, en Cuba lo va a pasar muy mal si lo deportan a Cuba. Pero él dice que en Cuba, a él, cuando lo estuvimos aquí sentado y le hablamos un poquito, dice que a él no lo pueden deportar también porque en Cuba no lo aceptan. Si el gobierno de Cuba no lo acepta, obviamente no lo van a poder deportar. Pero el gobierno de Cuba quizás quiera que se lo deporten para darle un ejemplo, para darle un escarmiento a todas las personas que están opuestas al gobierno. Eso es una posibilidad. O sea, como te digo, yo tengo la esperanza, tengo la fe de que el gobierno americano jamás deporta a Chocolate a Cuba con todos los problemas que él pueda tener. Pero, o sea, si no le quieren dar la residencia o no le quieren dar la ciudadanía o lo que sea, ahora ya es otra cosa. Pero si lo deportaran a Cuba, estando el gobierno cubano, estando el comunismo en Cuba, me parece que eso va a ser una tremenda injusticia. Pero, o sea, cuando hay alguien libremente que tiene cierto problema con el régimen, ¿cree usted que Estados Unidos pueda deportar a esa persona? ¿O el país pueda aceptarlo? Claro, quizá el país dice, venga, tráigamelo para acá, que ahora como acaba de decir usted, que me la voy a desquitar. Pero pero el gobierno de Estados Unidos, los derechos humanos, sabiendo el problema que tiene ese artista con el régimen, ¿cree que puedan cometer vamos a llamarlo así, una injusticia de esa manera? Mi esperanza es no digo injusticia porque los delitos que él ha hecho lo ha cometido. No soy yo que lo estoy inventando aquí. O si no digo injusticia porque saben lo que le van a hacer llegando allí. No, de acuerdo. O sea, si él ha cometido delito y se le ha encontrado culpable, que pague o sea, su pena, ¿no? Pero la deportación es otra cosa. Ya eso sabemos que va a ir allí y lo que va a recibir va a ser muy por encima de un castigo que él se merecería, porque el gobierno de Cuba lo tiene en la mirilla. Para contestar tu pregunta, yo pienso, tengo la fe, tengo la esperanza de que el gobierno de los Estados Unidos no mande a nadie a Cuba que pueda hacer, o sea, que el gobierno cubano lo esté esperando para ensañarse con ellos, ¿no? Esa es mi esperanza. Sin embargo, nadie sabe lo que puede pasar. O sea, puede venir un gobierno norteamericano que quiera congraciarse con el gobierno cubano, que lo hemos visto en el pasado, no voy a mencionar, pero, o sea, eso puede pasar, ¿me entiendes? Y nadie sabe si ese peligro es real. Por supuesto, la comunidad va a tener que movilizarse y no permitir que deporten a una persona, por ejemplo, como Chocolate. El caso de Chocolate. Si Chocolate comete un crimen, yo no quiero que lo suelten. O sea, que si él comete algo y lo encuentran culpable, que cumpla, pero que no lo deporten. Definitivamente deportarlo sería una gran injusticia. Mira, y en esa misma transición, antes el gobierno de Cuba no estaba aceptando las personas deportadas hacia la isla. Y en estos momentos sí están aceptando. ¿Cuál fue el cambio y qué pasó para que esto sucediera? Bueno, se hicieron negociaciones en el pasado con el gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba aceptó a cambio quizás de ayudas, a cambio de descongelar ciertos fondos del gobierno cubano que habían en los Estados Unidos. No se sabe, como te decía, estas son negociaciones que se hacen tras bastidores y nadie las sabe, no son públicas. Se liberaron a ciertos prisioneros norteamericanos que estaban en Cuba, se trajeron hacia acá. Eso fue parte de ciertas negociaciones que se hicieron y a cambio de eso el gobierno cubano tenía obviamente que ceder a algo y a lo que se dio fue, bueno, yo voy a recibir ciertas personas que tienen orden de deportación. Ahora se hablaba de que, y de nuevo, estos fueron comentarios, esto nadie lo sabe si es así o no, pero se hicieron comentarios de que el gobierno norteamericano había prometido cierta ayuda por los daños que causó el huracán en Cuba y que entonces a cambio de eso se le había pedido al gobierno cubano que aceptara a ciertas personas deportadas.
Si fue así o no, no sabemos. Afortunadamente no han deportado de estas personas que detuvieron, no deportaron a nadie, pero nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Mira, por ejemplo, cuando un dominicano comete cualquier delito aquí en Estados Unidos o colombiano, X nacionalidad, y Estados Unidos lo envía a su país, el gobierno está obligado de aceptarlo porque esas personas nacieron en ese país. En el caso de Cuba, que el gobierno diga, no, yo no lo quiero aquí, pero usted es cubano, usted nació allí. Del único país que nunca te deberían dejarle entrar es a tu tierra, porque allí fue que tú naciste, allí es que tú perteneces. Es el caso de Cuba, que el gobierno diga, aunque sea cubano, no, aquí yo no lo quiero, y Estados Unidos tenga que obligatoriamente quedarse con el ciudadano. Es así, el gobierno de Cuba no se compara con el gobierno de ningún otro país. Yo he estado en República Dominicana, me encanta República Dominicana, y quizás no es los Estados Unidos, pero hay libertad, la gente vive libre, la gente puede hacer lo que quiere. Cuba es un país, como te decía, el gobierno de Cuba es caprichoso, hace lo que quiere, no se guía por las reglas ni internacionales ni de ningún lado, ni siquiera sus propias reglas las siguen. O sea, el gobierno de Cuba es así, ellos no tienen que responderle a nadie, hacen lo que quieren cuando quieren y no pasa nada. Mire, y esta gente que deportan hacia Cuba, ¿cómo son recibidas allí y qué castigo le da el gobierno cuando llegan a la isla? Que hay mucha gente que no han hecho esa pregunta. Sí, algunas personas que llegan deportadas, en el pasado han sido deportados a Cuba, inmediatamente los meten en cárceles para hacer lo que se llama un debriefing, ¿no? Para saber qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que han hecho, si esas personas pueden ir con intención de hacerle daño al gobierno. Y después de un tiempo los sueltan, algunos, otros los dejan. Ahora, lo que esas personas van a tener mucho trabajo para conseguir un trabajo en Cuba, para poder trabajar, para tener una vida normal. En Cuba, como ustedes saben, o bueno, si no lo saben, el gobierno controla el 90 y tanto % de la actividad económica, de los empleos. Y si el gobierno no te da empleo, ¿dónde vas a trabajar? O sea, no puedes trabajar en ningún lado. Y estas personas la pasan muy mal. Todas las personas deportadas a Cuba la pasan muy mal cuando llegan allá. Me imagino, porque si la pasan mal las personas deportadas cuando van a República Dominicana, que la pasan mal, que nadie quiere darle trabajo, todo el mundo le tiene como miedo, no, un deportado, no. No, y entonces eso es feo. Sí, es feo. Cuando tú llegas deportado, No te quieren ni saludar a la gente. La gente no te quiere ni siquiera saludar. Imagínate para darte trabajo. Entonces ahí es que llega que esas personas empiezan a vandalizar, empiezan a robar, a hacer banda y empiezan a hacer un montón de cosas porque no se le da trabajo. En vez de quizás hacer un programa donde esa persona se le hable, se eduque mejor y puedan nuevamente integrarse a la sociedad. ¿Verdad que sí? Sin duda, eso sería una cosa ideal. Me parece que es una buena idea. O sea, ojalá los gobiernos de otros países, cuando vean que les mandan a sus deportados para allá, porque muchas personas van deportadas no porque hayan sido criminales ni nada, solamente los han deportado porque entraron ilegal al país o se quedaron después de que entraron con una visa, y esas personas no son criminales, o sea, no tienen por qué marcarlos, ponerles ¿me entiendes? Tirarle una cosa mala, como si fueran unos apestados, o sea, no es necesario. Estoy de acuerdo, me parece una buena idea eso de que se haya algún tipo de, no sé, algún mecanismo para que los puedan reintegrar a la sociedad. Claro. Allá ahora se está haciendo, válida el comentario que están haciendo para caer ahí. En Dominicana se está haciendo ahora que estas empresas internacionales que están se han metido allá como, vamos a tener que mencionar las marcas, como Metro PCE, como T-Mobile, como Verizon, como las compañías de tarjeta de créditos, tienen la base en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, estas personas que han vivido un largo tiempo en Estados Unidos y han sido deportados y van con un dominio del inglés, le dan trabajo. Y entonces, cuando fui la otra vez a Dominicana, me topé con un grupo así, que esa empresa completamente eran todos deportados, pero habían aprendido inglés y ahora le están dando esa oportunidad. Eso es una idea excelente, me parece. O sea, estas personas regresan a sus países, a República Dominicana, a donde sea, y vienen, ahora saben inglés, pueden trabajar en empresas norteamericanas, pueden trabajar en el turismo que recibe norteamericanos para que puedan, o sea, hablar con ellos, para que se puedan comunicar. Me parece que es una idea excelente. De nuevo, las personas que tienen problemas, bueno, que lo han deportado por problemas criminales, han cometido crímenes en los Estados Unidos y eso, quizás sea un poco más difícil, pero no todo el que deportan es por problemas criminales. Eso es así. Pero mira, y la gente que también pasa por la frontera, porque es un punto muy bueno, porque se usa mucho aquí en los Estados Unidos, las personas que vienen y pasan, pero ¿qué pasa? Que tienen o el papá
o la mamá o un novio esperándola o una novia esperándola, ¿pueden estas personas aplicar por algún familiar o también optar por el matrimonio para quedarse en Estados Unidos? Una persona que se case con un ciudadano norteamericano, ya sea una mujer o un hombre que se case con un ciudadano, pues si entró legalmente, entró por por el aeropuerto con una visa, o sea, entró de una forma legal, puede aplicar entonces a una petición, lo pide ese ciudadano norteamericano y puede aplicar a la residencia inmediatamente. Igual los hijos que son ciudadanos americanos pueden pedir a sus padres también. Si los padres entraron legalmente, pueden pedirlos también y es una petición inmediata. Si la persona está fuera del país, lo puede pedir y entonces entrarían con una visa de residencia ya también. Pero eso solamente aplica para el que entró legalmente con una visa por el aeropuerto. Si la persona entró ilegal, vamos a suponer, cruzó la frontera y entró ilegal y se casó con un ciudadano americano, ese esposo o esa esposa lo puede pedir, pero entonces tiene que pedir un perdón, porque obviamente entró ilegal y esa entrada ilegal necesita que se le perdone esa entrada ilegal, porque ha violado las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Tiene que salir a su país a una entrevista y entonces después ya puede entrar con su residencia. Pero se da el caso de muchas personas que se han quedado ilegal aquí y se han casado y han hecho sus documentos sin tener que ir a su país. Pero entraron legal. Ah, pero hay que entrar Claro, legal. el que entra legal, si entraste por el aeropuerto Ok. con tu visa, no importa el tiempo que hayas pasado, 20, 30 años aquí, si te casaste con un ciudadano americano, no tienes que salir. Pero si entraste ilegal, entraste por la ok. frontera, sí tienes que salir del país. Ok, mira, recuérdate que este programa está patrocinado por My Cosmetic Surgery. Porque me enseñaron a decir My Cosmetic, yo decía Surgery, My Cosmetic Surgery. Ahí estoy aprendiendo. Que es la clínica número 1 que tiene la nación, Fernan. ¿Y cuáles son los números que hay que Es llamar? el número más famoso que tiene toda la nación. Si usted está pasando la frontera y usted se sabe este número, puede ser que pase la frontera Sí, sin sí. problema. ¿Cómo? ¿Y cuál es el número? 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate, llama. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Y pero también el abogado aquí, oye, esta asistente de nosotros, esta productora, no le trajo pizza de pizzería Palenque, porque Palenque Pizzería es la pizza número 1 que tiene Miami. ¿Usted ha probado, licenciado, la pizza de Palenque Pizzería? No la he probado, pero ahora que tú lo dices, voy a ponerlo en mi lista. Claro, tiene que poner a Palenque Pizzería, la mejor pizza cubana de Miami. A Fernan, por ejemplo, ¿cuál es el que te gusta a A ti? mí me gusta la de chorizo. Ay, oye, ¿usted vio cómo lo dijo la chorizo? No, a mí me gusta las hawaianas. No, me gustan los batidos. Me gusta más la que nos trae la pizza. Esa es la que Marisol. esa está también Marisol. Sí, muy Está buena. buena la pizza Está de Marisol. buena. Sí, esa está buena. Palenque Pizzería, esa es la mía, pero también debo recomendarle los servicios de la doctora Fara, de Lux Dental. Mira, ella como me tiene la doctora Fara, Fernan. Fernan, recomiéndale al licenciado la doctora Fara. Mira, la doctora Fara de Luz Dental, si tú vas y te falta un diente, Fara se lo pone. si tiene los dientes amarillos, Fara se lo pone blanco. si necesita la caja de dientes completa, Fara la tiene ahí, se la pone. y el 30 de octubre estarán rifando un diseño de De sonrisa, un aplauso para la doctora Fara. Oye, tenemos el 30 de este mismo mes de Sí, de octubre, octubre. un diseño de sonrisa quizá para usted que está viendo este video, se gana ese diseño de sonrisa de Deluxe Dental. Pero también tenemos a Q Digital Media, que es la empresa de posicionamiento de empresa número 1 de todo Miami. Si usted la está pasando mal como creador de contenido, llame a Q Digital Media, que le va a conseguir dinero. Y si usted tiene su empresa también, son los especialistas en posicionar su empresa número 1 en el mercado. Pero también hoy... Pero próximamente, el mes, ya creo que el día primero, Sí. ya entra con nosotros Gallardo. ¿no? Gallardo, eso. Aquí está la gente de Gallardo. De Gallardo. Espérate, porque tengo que aprenderme cómo decirlo. Gallardo Lawyer Firm. ¡Ay! Oye, este inglés mío está bueno. Señores, aquí la gente de Gallardo dándonos las informaciones para usted que está pasando un estatus migratorio difícil. Fernan, una última pregunta para el licenciado. Mira, quería preguntarle, porque no han hecho unas cuantas. Nosotros dijimos que usted venía y nos mandaron unas cuantas preguntas. Solamente de Centroamérica, solamente se está aceptando a la gente de Nicaragua. Bueno, la gente de Nicaragua son los que tienen los casos más fuertes de asilo, definitivamente. Ahora, eso no excluye a nadie. Cualquiera puede aplicar para asilo siempre que tenga un buen caso.
Hay que mirar cuáles son las circunstancias especiales de cada persona y entonces para ver si puede o no puede aplicar asilo. Pero no todo el mundo aplica para asilo. En Nicaragua en general van a poder aplicar. Y ya una última aclaración para algunas personas del público que, como dijo al principio, esto es para volviendo al caso de los venezolanos, esto es para el caso de los venezolanos que entran por frontera. Si usted llega legalmente con una visa por el aeropuerto, usted todavía tiene la oportunidad de aplicar para el asilo político en los Estados Unidos. Una aclaración, porque hay muchas personas desinformando allá afuera que es para todo. Y hay que aclarar que solamente para las personas que llegan por frontera. Correcto, eso es importante eso. El venezolano que entre por el aeropuerto con su visa, es más, no solo le van a permitir aplicar para asilo político, le van a dar permiso de trabajo casi inmediatamente. O sea, va a poder aplicar para un permiso de trabajo enseguida. Esto es, la parte buena de esta nueva regulación. La parte mala, obviamente, no van a dejar entrar a nadie para que aplique para asilo político, pero la parte buena es que si entraste legal, te van a dejar aplicar para asilo y te van a dar permiso de trabajo. Sí, pero hay algo, porque yo tengo una amiga mía venezolana que está en ese mismo proceso, pero ella dice que no una residencia, sino un permiso de trabajo. Pero si mañana la dictadura, Maduro, se va, el permiso de trabajo que ella tiene ya se le quita y tiene que regresarse a su país. Claro, y yo estoy seguro, porque conozco muchos venezolanos y tengo muchos clientes venezolanos, estoy seguro que si Maduro se va de Venezuela y se pone un gobierno de nuevo democrático en Venezuela, estoy seguro que los venezolanos no van a querer quedarse en los Estados Unidos. Igual pasa con los cubanos. O sea, la razón por la cual hay estas emigraciones inmensas y de venezolanos, cubanos y nicaragüenses y de otros países hacia los Estados Unidos es porque estos son países totalitarios que no se puede vivir ahí por un problema político, más allá del problema económico que también viene, no lo estoy negando, pero principalmente es el problema político. Pero mira, esa pregunta está buena para hacer una transición ahí mismo. Como tú dijiste, si a esa persona le dan un permiso de trabajo y durante este tiempo pasa X problema que Dios no lo quiera, y esa persona tiene que regresar. Pero vamos a puntualizar. Si esta persona que llega con visa, este venezolano, hermano venezolano que llega con visa al aeropuerto, viene, aplica, le dan su permiso de trabajo, pero durante este proceso del permiso de trabajo que está, puede optar por hacer otro proceso como casarse, tener una petición familiar y esto quitársele este permiso y llegar a la residencia? Sí, claro. No, el hecho de que vengan y pidan asilo no va a excluir cualquier otro tipo de beneficio de migración que puedan recibir. Si se casan con un ciudadano americano o si tienen un hijo que es ciudadano americano y les pueda pedir, eso no se excluye. O sea, eso todo. O si tienen, por ejemplo, una profesión que les permita también obtener una visa de trabajo, eso también les puede permitir. Obtener la residencia. Bueno, señores, ya ustedes, todas las inquietudes que ustedes tenían aclaradas, están aclaradas de forma muy clara. Si ustedes no comprendieron este programa, en ningún otro programa, como lo acaba de explicar el licenciado aquí, ustedes no lo vas a ver. Muchísimas gracias a la gente de Gallardo Law Firm por habernos aclararnos todos estos problemas que están pasando ahorita. Me habían preocupado porque habían anunciado a todo el mundo y no nos habían anunciado a nosotros. ¿Se les habrá olvidado a Gallardo Law Firm? No. La Gallardo Law Firm. Que gracias, pronto, como dice Fernan, serán patrocinadores de Destino Talk. Que nos dijo que ya el día primero entra Gallardo a Destino. Ya lo comprometiste. Sí, ya comprometido en cámara. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento y nada, a la gente que están ahí, que están pasando ahora mismo un proceso migratorio difícil, dígale que ustedes tienen unos planes de pago ahí. ¿Cómo funciona eso para que ellos puedan llamar ahora mismo a Gallardo? Sin duda, la primera consulta siempre es gratis, o sea, no les va a costar nada venir y plantear su caso en nuestra oficina. Casi siempre los voy a atender yo mismo en persona, o sea que no va a haber otra persona, no es un paralegal, no es un notario que los va a atender un abogado, si no soy yo, va a ser otro abogado competente. Y como le decía, la primera consulta es gratis. Si tienen un problema, vengan a vernos. Nuestro teléfono es 305-261-7000. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Una última pregunta, ahora que habla de eso. ¿Cuáles son todos los servicios, aparte de trámite de migratorio? ¿Qué otros servicios tiene Gallardo? ¿Cómo no? Gallardo Law Firm es una firma de abogados de servicios generales. Tenemos casos de familia, o sea, divorcios, peticiones de niños. Tenemos casos de bancarrota.
tenemos casos civiles, si lo han demandado, si quieren demandar a alguien, si se ha caído, tiene un accidente, todas estas cosas las tenemos también. Tenemos casos de derecho laboral, si no le están pagando lo que usted se merece, no le están pagando su overtime, no le quieren pagar su trabajo, también tenemos un departamento de derecho laboral excelente, así que cualquier cosa que tengan pueden venir. Ahora vamos a iniciar un programa para las personas que necesitan hacer una guardería, un guardianship, que tienen a alguien que necesita que lo declaren incompetente y nombrar a alguien a su favor. También vamos a comenzar con ese programa también. O sea que si tienen un problema, que nos llamen. Si lo manejamos, vamos a estar muy felices de atenderlo. Sí, no, porque es importante, porque como estamos hablando de migración, la gente puede pensar que solamente Gallardo se ocupa solamente, pero no, Gallardo es general. Muchísimas gracias, don Jesús, por haber estado con nosotros compartiendo este momento y aclarándole a todas esas personas que están pasando un momento difícil, las personas que están en la frontera, para que sepa cuáles son sus derechos y cuáles no son sus derechos, para que tampoco vengan a violentarlo, quererse llevar todo en multitud la frontera, para que no se metan en el problema. Un aplauso a la gente de Gallardo Lord Firm por haber estado con nosotros. Nosotros somos Destino Talk. Esto es Destino Talk.